Muy buenos días, jóvenes. Les doy la bienvenida a sus cursos, les doy la bienvenida a sus nuevas clases virtuales y clases en línea. Esa es la forma en la que vamos a estar trabajando, a partir de ahora en adelante, en lo que pasamos esta contingencia en la que estamos pasando. A ustedes los miro pues nada más lo que es lunes y miércoles. Entonces, chequen ahí sus fechas de calendario, lo que es lunes y miércoles. Van a encontrar las clases grabadas en el Academic. Yo les voy a proporcionar el link del YouTube para que ustedes automáticamente lo copien, lo peguen en el YouTube y los va a mandar al canal y escuchen la clase que vamos a estar mirando aquí en línea y pues las diferentes actividades que vamos a seguir haciendo y trabajando con instrucciones. Les paso el dato también de que su compañera jefe de grupo, cualquier duda, pregunta o inquietud que tengan, se lo pueden hacer llegar a su jefe de grupo y es ella quien me lo va a canalizar a mí para yo darle seguimiento y respuesta a sus preguntas. Esto es para mejorar el canal de información y que no se haga un desorden. Vamos a tratar de trabajar organizadamente y hacer esto más eficaz. En cuanto a la comunicación, pues se lo pasan a su jefe de grupo y ella me va a estar comunicando a mí cualquier duda para yo aclararlo. Este, con ustedes jóvenes nos habíamos quedado pendientes en una práctica, había que terminarla, ahorita aquí la vamos a ver en mi presentación, vamos a ir mirando todo lo de la práctica y pues yo le voy dando indicaciones sobre actividades, vamos a trabajar actividades más sencillas, posiblemente hagamos algunos libros diarios nada más, no una práctica completa porque eso nos lleva mucho tiempo, entonces sí es un poco complicado manejarlo aquí por línea. Recuerden que lo de su proyecto final pues es nada más hacer los mismos registros que hemos estado haciendo, pero completo, desde el libro diario, esquemas de mayor, las balanzas y los estados financieros. Eso es lo que me van a entregar en su proyecto final y la conclusión general, ¿no? Pero más adelante en las clases virtuales vamos a ir mejorando esto y ahí voy dando las indicaciones. Ahorita por lo pronto, muchachos, pues no puedo dejar pasar por alto el comentarles que tomen las medidas necesarias. Yo sé que algunos creen, otros no creen, pero pues debemos de tomar las medidas necesarias ante esta problemática que estamos viviendo y que pues nos ha venido a afectar en ciertas partes a todos, ¿no? A unos más, a otros menos, pero nos ha venido a afectar esto de esta contingencia sanitaria que estamos pasando. Entonces tomen las medidas necesarias, cuídense, sean higiénicos. Yo sé que hay intereses sociales, políticos y hasta culturales detrás de todo esto, pero pues no podemos dejar de tomar esas medidas que la autoridad nos está diciendo, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a tomar las clases de esta forma y pues cualquier duda ya saben, ¿no? Ahí con su jefe de grupo, con él van a estar preguntando y yo les voy a estar respondiendo a la brevedad posible, ¿no? Para mejorar lo que es el canal de información y que no se haga un desorden aquí de información y que me dijo, que no me dijo. Entonces, jóvenes, pues esta clase del día de hoy, que es nuestra primera clase virtual, voy a iniciar como con un resumen de todo lo que hemos estado mirando. Vamos a iniciar con un resumen de la parte más importante de lo que es la contabilidad. Aquí les voy a estar mostrando en la pantalla. Por ahí van a escuchar algunos ladridos de perro. Espero que no interrumpa tanto su audio, pero pues estoy aquí en la parte de la sala de mi casa, entonces pues eh, tengo varios animales, ¿no? Para que si escuchan ahí un ladrido o maullidos, porque también tengo un gato, es porque pues forman parte van a ser alumnos también en este momento, ¿no? Bien, jóvenes, pues entonces vamos a iniciar por la parte general de la contabilidad, como cuando lo empezamos al principio. Vamos a retomar un poco lo de qué es la contabilidad y todo el proceso contable para mejorar un poco las ideas. Y al final de la presentación les voy a poner los resultados de la práctica de la dulcería Los Globos SADCV
para que lo vayan, la vayan terminando, la vayan mejorando, o los que les falte, pues ya para que la tengan ahí, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar entonces. Pues bienvenidos, inicio a las clases virtuales. Bien, vamos a hacer como un resumen, jóvenes, de lo que es la contabilidad, cómo surge, la necesidad de ella, la importancia de llevar la contabilidad, y más que nada volver a retomar qué es el proceso contable dentro de las empresas, ¿no? Recuerden que habíamos comentado que la contabilidad es una ciencia, una técnica, porque se encarga de registrar por medio de diferentes métodos todas las operaciones que afectan económicamente a una entidad, es decir, a una empresa, a un ente económico, por medio del proceso contable, el cual ustedes con la práctica y con los ejercicios que hemos hecho, pues ustedes ya lo saben, ¿no? Recuerden que ese proceso contable se aplica mes con mes, y lo llevan todas las empresas, ¿no? Desde una empresa comercial, una empresa industrial, la manufacturera, que es donde entra contabilidad de costos. Recuerden también que miramos los tipos de contabilidad de costos, los tipos de contabilidad que hay. Por ejemplo, contabilidad administrativa, que se encargaba de toda la parte, de toda la información interna de la empresa. La contabilidad de costos, que se dedica a la industria, cuando transforman un producto, la manufacturera, que compran insumos y transforman algún producto terminado. Otra es la contabilidad fiscal, que se encarga de toda la parte de los impuestos, de la parte de contribuciones, del ISR, el IVA. Esa contabilidad nos proporciona el cálculo de los impuestos, cuánto tengo que pagar a la autoridad fiscal, en este caso al SAT. Y la contabilidad comercial, ¿no? O la contabilidad financiera, que es en la que nosotros nos enfocamos en esta parte, para poder llevar a cabo todos los registros y todas las operaciones y las entradas y salidas del dinero de una empresa comercial, compra y venta de productos. Entonces, una vez retomando esto, pues vamos a empezar a ver cómo es lo del el proceso contable. Acuérdense que el primer paso era identifico operaciones. ¿Qué operaciones? Aquellas que nos afectan a la empresa, ¿sí? Si es un gasto, si es una compra, si es una venta, si es una devolución. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que identificar la operación en el negocio, en la empresa. Una vez que identifico las operaciones, necesitamos la documentación comprobatoria. La documentación comprobatoria, recuerden que es las facturas, los tickets, los cheques, los documentos que nos avalan esa información y nos dan un respaldo y un sustento para yo poder pasar al registro contable. Esa es la parte de la documentación comprobatoria. Acuérdense que hoy en día esa documentación comprobatoria no es otra cosa más que el manejo de las facturas o los comprobantes fiscales digitales electrónicos, que ahora ya todo es electrónico, son las facturas. Y nuestras facturas tenemos dos clasificaciones, ¿no? Ingresos y egresos, no hay más. Aquí nada más hay dos tipos de facturas, una de ingresos y una de egresos, y es la que nosotros vamos a ir identificando poco a poco. Después que ya tengo yo la documentación comprobatoria, nos pasamos al libro diario, que son los registros, donde su nombre lo dice, libro diario, registro las operaciones diarias del negocio. ¿Sí? Todas las operaciones que ocurran y que afecten a la empresa en un mes, las registro en el libro diario. Recuerden que ese libro diario que yo les he enseñado a trabajarlo en papel. Recuerden que acá en la realidad hoy en día son los sistemas contables, los diferentes sistemas contables que hay hoy en día para las diferentes empresas, donde en ellos registran todas esas operaciones. Nada más que a ustedes yo se los enseño el libro diario para que lo puedan entender, que en el sistema es lo mismo. Así como ustedes agarran su libro diario y registran en un sistema contable, es absolutamente lo mismo, no cambian muchas cosas, ¿no? Nada más que es digital y pues que es en computadora. Entonces, una vez que tengo la documentación, me voy a mi libro diario, donde registro todas las operaciones, donde vamos cargando en el debe las cuentas o en el haber las que vayan disminuyendo, ¿no? Ahí donde entra lo de la regla de la partida doble. Recuerden que una vez que registro las operaciones del libro diario, ya al finalizar, vamos a suponer que finalizamos y ya contabilicé o registré todas las operaciones del mes, nos brincamos a la parte de los esquemas de mayor.
y dice ahí, se determinan saldos y movimientos. Recuerden que el esquema de mayor, cada cuenta que yo tengo en mi libro diario es una cuenta que tengo que abrir un esquema de mayor y necesito ir determinando mis saldos y mis movimientos. Sí, por ejemplo, el saldo de caja, saldo de bancos, saldo de proveedores, saldo de clientes y la suma de los movimientos, es decir, las veces que yo afecté esa cuenta en mi libro diario, ¿no? Esto también ya en la práctica lo han hecho, ya lo dominan, ya lo saben, y ya lo vimos varias veces, ¿no? Lo que es el esquema T. Una vez que yo determino mis esquemas T de la empresa, determino sus saldos y determino sus movimientos, necesito comprobar y validar toda esa información y me voy al siguiente documento, que es balanza de comprobación. Recuerden, jóvenes, balanza y balance no es lo mismo. La balanza se llama balanza y el estado financiero es balance general. Entonces la balanza de comprobación es aquella que hacemos de 4 columnas donde ponemos debe y haber, y en la parte de arriba ponemos movimientos, que les dije que la palabra movimientos abarque las 2 columnas, y luego saldos, debe y haber, y la palabra saldos es donde hacemos la de 4 columnas y se tienen que sacar las 4 sumas de las columnas y las primeras 2 deben de cuadrar y las últimas 2 de saldos deben de ser igual. Eso también en la práctica ya lo hemos hecho y ya lo han hecho ustedes, ¿no? Ya la mayoría lo domina, si no es que todos. Pues aquí en la balanza de comprobación, recuerden que paso, ¿cómo alimento la balanza? ¿Cómo la estructuro? Pues voy pasando mis esquemas de mayor, sus movimientos y sus saldos los voy pasando a la balanza. Recuerden que el primer esquema de mayor que abrí, en este caso es como ejemplo, si tengo el primer esquema de mayor con la cuenta de caja, pues voy a pasar a la balanza la primer cuenta que sería caja, paso la suma de los movimientos del debe y del haber y en las otras 2 voy a poner el saldo de la cuenta según en donde se haya determinado, ¿no? Si en el debe o en el haber. Una vez que determino mi balanza, yo compruebo que la información sea correcta, que sea contundente, veraz, confiable y me debe de cuadrar, ¿no? Recuerden que si me cuadra es porque mi balanza es correcta y desde mi libro diario traigo todos los registros correctos, no tengo ningún error. Si hubiese algún error, algún número mal, algún cargo, abono mal, algún detalle que se nos hubiera pasado en la balanza de comprobación, me va a rebotar, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no me va a cuadrar. Entonces empezamos a checar hacia atrás, ¿no? De la balanza hacia atrás. Recuerden que la contabilidad es histórica, ¿no? Va dejando un historial ahí, donde si ocupamos revisar, siempre es hacia atrás, porque a futuro no encontramos nada. Una vez que tengo la balanza, pues ahora sí voy a determinar los 2 estados financieros más importantes. El primero es el estado de resultados y luego después el balance general. Recuerden que el estado de resultados, muchachos, únicamente se ingresan cuentas de costos, gastos, ingresos, ventas. Son las únicas cuentas que debo de poner en el estado de resultados. Todas las demás que pertenezcan a cuentas de activo, pasivo y capital van en el balance general. Eso también ya lo había explicado y en las prácticas ya lo habíamos hecho también, ¿no? Entonces es importante esa parte, ¿no? Que en el estado, por eso se llama estado de resultados, porque al final me arroja un resultado que es la utilidad o la pérdida. Entonces nada más ingresos, costos y gastos lo ponemos aquí en mis estados de resultados. Una vez que determino el estado de resultados nos vamos al balance general. Aquí ya es donde hacemos nuestro balance, donde ponemos mi activo, mi pasivo, mi capital y hacemos la ecuación contable. Mi activo es igual a pasivo más capital para ver que me cuadre. Y ahí, en ese momento que termino el balance, estoy registrando todas las operaciones de un mes y estoy aplicando todo lo que es el proceso contable, ¿no? Que es todo esto que está aquí, el proceso contable. Y ya se determinan los impuestos y ya recuerden que pues se pagan el 17 del mes inmediato posterior. Si yo registré todas las operaciones de enero y hice mi proceso contable, hice mi cierre de mes, los impuestos que me den a pagar de enero los tengo que pagar hasta como plazo el 17 de febrero, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado también.
Entonces, esto es en cuanto al proceso contable, muchachos, ¿no? Y generalmente la mayoría de las empresas lo llevan mes con mes durante todo un ejercicio, el cual comprende un año de calendario. Ya había comentado anteriormente que cuando hablamos de un año de calendario o un ejercicio fiscal, estamos refiriéndonos a las operaciones que se celebran del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿no? Es cuando nos referimos a un ejercicio fiscal completo. Muy bien, vamos a continuar. A manera de imagen, aquí les proporcioné una imagen que me gustó porque está muy enfocada a lo que es el proceso contable. Dice fases del proceso contable. Lo podemos resumir en 5 fases. La primera, identifico las operaciones, ya lo comentamos anteriormente. En la 2, recolecciono o capturo la información, ahí es donde estamos en la parte de las facturas y el libro diario. Clasificación y registro. Recuerden que cuando hablamos de clasificación, ¿qué se clasifica en contabilidad? Las cuentas. Caja, no puedo mezclar bancos con caja, ni clientes con proveedores, ni proveedores con inventario. Cada cuenta tiene su registro y tiene sus movimientos, ¿sí? En caja únicamente lo que sea en efectivo, banco todo lo que sea por depósitos, proveedores, compras. A eso se refiere con clasificar, ¿no? Peras con peras y manzanas con manzanas. Posteriormente hacemos su registro. Una vez que clasifico las cuentas, empezamos a registrarlas, ¿no? Ya registradas, hacemos el resumen. Es decir, aquí donde dice resumen intermedios, pudiera ser la balanza de comprobación. En la balanza podemos hacer el resumen, ¿no? De todo lo que yo registré y de todo lo que yo mayoricé en mis esquemas de mayor. Y por último y lo más importante, pues determinamos los estados financieros, estado de resultados y balance general, que son los dos estados financieros más importantes, los más actuales, y ellos son sumamente importantes para la toma de decisiones en una empresa a nivel gerencial. Influyen mucho los estados financieros en una empresa. ¿Por qué? Porque sin ellos no podemos tomar decisiones. Es como nosotros. Yo no puedo tomar una decisión de comprar o realizar un gasto si no tengo mi recibo de nómina a la mano. Necesito saber cuánto me pagaron, cuánto me quitaron, cuánto me queda para poder tomar una decisión. No puedo ir a comprar algo cuando no sé ni cuánto dinero me queda. En una empresa o en los negocios, en las pymes es lo mismo, ¿no? Los estados financieros son fundamental. Conozco mi utilidad, conozco mis gastos, conozco mis costos y eso lo reflejo en el estado de resultados. Y si quiero saber yo cuál es el patrimonio, cuál es el capital con el que la empresa cuenta, ¿a dónde me voy? A los estados financieros, en este caso al balance general. Si quiero saber cuánto debo, cuántas obligaciones de pago tengo, cuántas deudas, ¿dónde lo miro? En el pasivo. Y si quiero saber cuáles son mis bienes y derechos, cuánto tengo en bienes en dinero, me voy en el activo. Entonces todo el activo pues que son lo que me pertenece y el pasivo pues son las deudas y obligaciones, ¿no? Entonces de esta forma es donde analizamos el balance general y podemos tomar decisiones gerenciales, ¿no? Que nos ayuden el buen funcionamiento y el buen camino y la estabilidad económica de las empresas o los negocios. Muy bien, continuamos. Cuando hicimos las prácticas contables, ¿se acuerdan que mencionábamos los dos impuestos federales de mayor contribución para nuestro país en México? Es el ISR y el IVA. Vamos a ver estos dos impuestos, ¿no? El ISR, impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que grava este impuesto? ¿Qué es por lo que yo tengo que pagar? Grava la riqueza o las utilidades de las personas, tanto físicas como morales, ¿no? Este impuesto, recuerden que nosotros cuando hacemos el estado de resultados y determinamos una utilidad antes de impuestos, a esa utilidad le aplicamos el 30% y lo que me resulte es lo que yo debo de pagar de impuestos sobre la renta a la autoridad fiscal. ¿Por qué? Porque estoy generando una utilidad. Si yo generara una pérdida, pues no pago impuesto porque este ISR grava, dice, la riqueza o las utilidades. Y si yo tengo pérdida, pues no debo de pagarlo, ¿no? Entonces,
Recuerden que la tasa de este impuesto es el 30%. Para personas morales y para personas físicas depende del tabulador en donde nos encontremos según mis ingresos, ¿no? Acuérdense que hay rangos de ingresos en ese tabulador y según en donde yo me encuentre, según mis ganancias, aplicamos el porcentaje de ISR que nos indique la ley del impuesto sobre la renta. Y luego, una vez que terminamos lo del el ISR, pues ya esto sabemos que lo tenemos que declarar ante Hacienda para determinar lo del impuesto. Es uno de los impuestos federales de mayor contribución en el país de México, ¿no? El ISR. Y luego nos brincamos al IVA, que el IVA es el impuesto al valor agregado. Recuerden que este grava el consumo, grava los gastos, las compras, mis erogaciones que yo tenga. Es un impuesto que lo podemos ver reflejado en las facturas. Ya habíamos comentado que a donde yo quiera que vaya estoy pagando un impuesto, estoy pagando un IVA, pero si no lo miro reflejado es porque no solicito factura o un ticket donde ya lo mire yo separado y expresamente lo que estoy pagando de IVA, ¿no? Entonces ese es un impuesto que grava el consumo. La ley del IVA es la que lo regula y es donde podemos encontrar qué es lo que debemos de pagar por IVA y qué cosas no pagamos en IVA. Ya lo habíamos comentado en clases anteriores también, ¿no? Es importante estos impuestos porque la contabilidad nos ayuda a determinarlos, porque debemos de llevar ese registro. Entra la parte de la contabilidad fiscal aquí, ¿no? Entonces en el IVA acuérdense que es el impuesto al valor agregado y tenemos dos tipos. Cuando hablamos de clasificación de las cuentas es eso, ¿no? Clasificar las cuentas. Entonces cuando llegamos a la parte del registro del IVA, como lo han hecho en sus prácticas, recuerden que tenemos dos, el IVA trasladado y el IVA acreditable. Si yo lo estuviera ahorita presencial, les preguntara, a ver, ¿y cuál es el IVA acreditable y cuál es el IVA trasladado? Recuerden que el IVA acreditable es el de mis gastos, el de mis compras, mis erogaciones y el IVA trasladado es el de mis ingresos. Recuerden que también el IVA acreditable siempre se carga porque va junto con la compra o con el gasto y el IVA trasladado va en la parte del haber porque pertenece a mis ingresos y las ventas, y eso ya les había dicho que se van en la parte del haber. Entonces pues son los dos impuestos más importantes en nuestro país y pues la contabilidad nos ayuda a generar esos reportes fiscales, a generar esas tasas y esos importes que yo debo de pagar el 17 del mes inmediato posterior, ¿no? Muy bien, continuamos. La partida doble, cargo y abono, esto también lo resumo, ya lo habíamos mirado en su guía didáctica. Yo expliqué esta representación gráfica, yo la expliqué en el pizarrón. Recuerden que es como ver un esquema T, ¿no? Es como un esquema T. En la parte izquierda va el debe, que representa el cargo, las cuentas deudoras. En la parte derecha el haber, que son los abonos, y la parte acreedoras, ¿sí? Recuerden que cuando yo cargo una cuenta en el debe es porque son aumentos. Aquí ya había explicado yo que esta parte del debe son aumentos. Cuando una cuenta va a aumentar y cuando la pongo en el haber es porque va a disminuir. Y aquí podemos poner un ejemplo, por ejemplo el de una venta, ¿no? Se realiza una venta en la empresa y me van a pagar en depósito al banco. Cargo en el debe la cuenta de bancos porque va a ingresar dinero y en el haber voy a poner las ventas porque va a disminuir mis ventas, es decir, voy a vender mercancía, es como si estuviera sacando la mercancía del almacén y pues eso me representa una salida de dinero en mercancía, ¿no? En cuestiones monetarias, y al mismo tiempo me va a generar un cargo en el debe en el banco. ¿Por qué? Porque me va a pagar mi cliente, ¿no? Si me pagara en efectivo, le cargo a la cuenta de caja. Entonces, esto ya lo habíamos mirado. Recuerden que a todo cargo me corresponde un abono. Siempre debemos de iniciar por los cargos y luego los abonos, y esto debe de cuadrar. Es lo que han venido haciendo en su libro diario, donde van registrando todas las operaciones de la empresa. Ahí vamos cargando y abonando, determinamos los movimientos y los saldos, ¿no?
También recuerden que en la parte del libro diario se tienen que sacar las sumas totales, ¿no? De todo lo que se registró, ahí lo tenemos que sacar también, eso es importante porque necesitamos sacar el total. Ahí hubo algunos detalles de que algunos sumaban desde las operaciones y la parte de la apertura de los saldos iniciales no, acuérdense que es todo, ¿no? El libro diario se suma absolutamente todo. Entonces esta es una representación gráfica también de lo que la contabilidad nos proporciona, ¿no? Como información. La partida doble tiene sus ciertas características, sus ciertas reglas. Y el hablar de la partida doble, recuerden que surge pues en aquellos años, aquellos hace muchos años, cuando el franciscano Fray Luca Pacioli lo inventó, ¿no? Que él fue el que le dio sentido y le dio vida a la contabilidad y fue el que sacó el primer libro contable donde registraban los artesanos su información de sus ingresos, de sus costos, de sus ventas, ¿no? El origen de esto, recuerden, es porque a los artesanos, dice, su memoria no bastaba para tanta operación, tenerla en su memoria, decían, hay que registrarlo y que quede en papel, que quede plasmado. Y de ahí surge lo del registro de las operaciones por medio de la ciencia que es hoy en día la contaduría, ¿no? O la contabilidad. Así es como surge todo esto. Bueno, pues esta es una representación del esquema T donde vamos poniendo todas nuestras cuentas de activo, pasivo, dependiendo según la operación que se esté generando, pues ahí vamos cargando o abonando, ¿no? Muy bien, continuamos. Y luego ya después, una vez que entendemos el proceso contable, todo lo de su registro, la parte del libro diario, balanza, esquema T, estados financieros, una vez que checamos las características de la partida doble, ¿cómo registramos todo esto en la parte contable? ¿Cómo lo vamos haciendo? ¿Cómo lo vamos clasificando? Pues ya lo habíamos visto varias veces, vimos en su guía didáctica también las diferentes cuentas. Vamos mirando ahí, ¿no? Las diferentes cuentas de activos, tenemos varias clasificaciones, ¿no? Activos, pasivos, capital, ingresos, costos y gastos. Es muy sencillo, muchachos, identificar cómo poner las cuentas en los estados financieros. Por ejemplo, el activo, bienes y derechos de la empresa, y ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Caja, bancos, inversiones, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, funcionarios y empleados, IVA acreditable, IVA a favor, anticipo de impuestos, inventarios, mercancías o almacén, papelería y útiles, propaganda y publicidad, seguros pagados por anticipado, el activo fijo, terrenos, edificios, mobiliario, equipo de transporte, equipo de cómputo, equipo de oficina, muebles y enseres, equipo de reparto, herramientas y seguridad, todo lo que es el activo fijo, ¿no? Entonces todo esto pues lo vamos representando según las cuentas que la empresa necesite. Esto en cuanto a los activos. Y luego nos brincamos a la parte de los pasivos, que son todas las deudas y obligaciones de la empresa como proveedores, documentos por pagar, acreedores, acreedores bancarios, acreedores diversos, impuestos por pagar, PTU por pagar, sueldos por pagar, hipotecas en el caso de pasivo a largo plazo, pues las hipotecas recuerden que se pagan a más de un año y es considerado como a largo plazo. Y una vez que determinamos mis bienes y derechos que son los activos, mis obligaciones que son los pasivos, pues nos brincamos a la parte del capital. Es la diferencia de lo que tengo con lo que debo. ¿Y cómo lo determino? Pues muy sencillo, mis activos menos mis pasivos me da mi capital, que es el capital social. Es la aportación de los socios cuando inician el negocio, más el acumulamiento de las utilidades que me va generando el estado de resultados. Entonces, la aportación de los socios más el acumulamiento que me generan las utilidades. Estas tres, muchachos, estas tres, activos, pasivos y capital, son cuentas que se clasifican en el balance general, en el último estado financiero que hacemos en una práctica. Y estas tres cuadros inferiores acá abajo, pues son mis ingresos, mis costos y mis gastos. Recuerden que los ingresos, costos y gastos, ¿dónde los represento? ¿En qué parte los debo de presentar? En el estado de resultados. Ingresos son las ventas o mis ingresos, seguido de la disminución o resta de mis costos. A mis ingresos le resto mis costos o costo de ventas, que ya lo explicamos en la práctica también, es lo que a mí me cuesta vender esa mercancía o lo que a mí me cuesta producir un servicio.
le resto los costos y luego me va una utilidad de operación. A esa utilidad de operación le resto mis gastos. Ya lo habíamos mirado, que gastos de venta, gastos del departamento de administración, otros gastos, gastos financieros, hasta llegar a una utilidad antes de impuesto. Determinamos el ISR y llegamos a la utilidad neta. Entonces está muy claro aquí la clasificación de estas cuentas, ¿no? Activo, pasivo y capital, cuentas de balance. Ingresos, costos y gastos son cuentas que se deben de presentar en el estado de resultados. Bien, vamos a retomar un poco la práctica. Hasta aquí, muchachos, es el resumen, ¿no? Esto es el resumen de lo que es la contabilidad y de todo lo que ustedes ya saben y lo que hemos visto. Yo sé que ustedes ya lo dominan y ya tienen mucha práctica sobre ello. Nada más quise resumirlo para que otra vez, cuando estén en esta clase virtual, y me estén escuchando, pues a veces es mejor, ¿no? El aplicar el auditivo y estarme oyendo es como que más directo, ¿no? A cuando estamos de manera presencial, que nos podemos distraer por algo. Entonces aquí ya me están oyendo directamente y esto es lo que es un beneficio de una clase grabada, ¿no? Entonces hasta aquí terminé el resumen de todo lo que hemos mirado en su guía, en clases, en práctica de lo que es la contabilidad. Vamos a retomar. Yo sé que la mayoría ya la tienen terminada, ya la tienen hecha. Otros a lo mejor les falta detalles o algunos ya les faltaba por terminarla. Nos quedamos en una práctica completa, la de Dulcería Los Globos SADCB. En ella íbamos a mirar toda una práctica contable, desde el libro diario hasta los estados financieros. Era libro diario, esquemas de mayor, la balanza y el estado de resultados y el balance general, esas 5 cosas. Bien, el libro diario no se los puse puesto que ustedes ya lo tienen, la mayoría ya tienen su libro diario, yo se lo revisé en clase. Entonces del libro diario seguían los esquemas T, también no se los puse, ustedes ya lo tienen la mayoría. Del libro diario recuerden que tienen que hacer sus esquemas T. Después de los esquemas T, cuando van pasando cada cuenta, cada saldo, cada movimiento al esquema T, hacemos la balanza de comprobación. Esta balanza de comprobación, acuérdense que parte en 4 columnas. Utilicen sus hojas de 4 columnas. 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que voy a poner aquí arriba? El encabezado, balanza de comprobación y nombre de la empresa, Dulcería Los Globos SADCB. En la parte de aquí donde están los renglones, vamos a poner acá arriba en un primer renglón nombre de la cuenta. Y después en nombre de la cuenta vamos a poner las cuentas contables, las que deben de ir aquí. Bancos, caja, capital social, mercancías, IVA, ¿qué tal? Estas cuentas, jóvenes, que están aquí, ¿de dónde me las traigo? De sus esquemas T. Si por ejemplo su primer esquema T es bancos, pues van a poner aquí bancos. Y luego dice, tráete la suma de los movimientos de la cuenta de bancos. Es decir, la suma de las veces que yo afecté bancos en el debe. En este caso son 323.200. Y luego después acá, la suma de los movimientos del haber, 133.400. Y mi saldo. Recuerden que el saldo en el esquema T es la cantidad que sea mayor. En el esquema T le resto la suma de los movimientos del haber y me va a quedar mi saldo en la parte del debe, ¿no? Porque si es aquí, pues esta parte va a quedar. Y una vez que ya paso bancos, me brinco a la siguiente cuenta. Si en mis esquemas de mayor yo tengo el siguiente esquema es caja, pues hago lo mismo. Traigo la suma de los movimientos del debe de caja, la suma de los movimientos del haber y determino mi saldo, ¿no? Si yo no tengo, por ejemplo, la siguiente cuenta capital social, eran 600.000 en el haber, no tengo nada con qué restarlo, no tengo nada con qué sumarlo ni nada, entonces este es mi movimiento y automáticamente pasa a ser mi saldo. Cuando nada más tenemos una sola cantidad, automáticamente es mi saldo, ¿no? Después mercancías, 120.000 y automáticamente el saldo 120.000. ¿Por qué? Porque no tengo nada con qué restarlo. Tengo puros movimientos en el debe. Mi IVA acreditable 23.600, automáticamente es mi saldo. Mis gastos sobre compras los 7.000, lo ponemos de igual forma. El mobiliario 3.500, equipo de reparto 15.000, igual pasa a ser mi saldo.
otros gastos 2000 igual, y luego recuerden que las ventas van en la parte del haber. En su esquema de ventas lo deben de tener en la parte del haber. ¿Cuánto es? 21.600, automáticamente es mi saldo 21.600. Y también mi IVA trasladado, que pues también forma parte de las ventas y va en la parte del haber, 3.456. Una vez que yo determino la balanza y ya la hago por medio de mis esquemas de mayor, alimento la balanza, tengo que sacar mis sumas, ¿no? Aquí están mis sumas. Estas dos primeras columnas de movimientos debe de ser lo mismo, y si se fijan, este importe que tienen aquí abajo de 796.156 es el mismo que deben de tener en su libro diario. Y luego saco la suma de mis saldos de estas dos últimas columnas, 625.56. Entonces aquí quiere decir que mi balanza es correcta, me cuadró, está perfecta, y ya puedo elaborar las firmas. Elaboró, revisó y autorizó, y ahí se terminaría lo que es la balanza de comprobación. De hoy sería los globos SASB. Para aquellas personas que les falte, pues cuando estén aquí en la grabación de la clase, pues lo pueden detener y ahí la pueden estar observando y modificando o haciendo las correcciones debidas. Y luego de la balanza nos brincamos a los estados financieros. El primero es el estado de resultados. El encabezado, recuerden que es estado de resultados, nombre de la empresa, y vamos poniendo la estructura de las cuentas. Esto yo ya se los había dado también, en el pizarrón ya se los había puesto. Iniciamos por las ventas y los ingresos. Aquí, muchachos, las ventas y los ingresos. ¿De dónde me traigo mis ventas y mis ingresos? Del saldo de la balanza. Busco ventas y digo, son 21.600, lo pongo. Me pide, réstale tu costo de ventas, es decir, a mis ventas menos lo que me costó vender esa mercancía, 7,000 pesos, que son la cuenta de gasto sobre compra. Ese dijimos que lo íbamos a manejar como el costo de ventas, gasto sobre compra, y dice que son 7,000 pesos. Lo pongo. Hago la resta, 21.600 menos mi costo 7,000 me da mi utilidad bruta, 14.600. Esta es mi utilidad bruta. Es bruto porque acuérdense que falta restar mis gastos, y lo hice. Iniciamos con los gastos generales. Réstale tus gastos de venta. Si yo me voy a la balanza, no tengo gastos de venta, entonces ponemos 0. Luego réstale tus gastos de administración. No tengo, tampoco en la balanza tengo una cuenta de gastos de administración, ponemos 0. Réstale el importe de la cuenta de otros gastos. Aquí sí me voy a la balanza, aquí sí tengo. Otros gastos, saldo 2,000. Entonces aquí los pongo. Ahora sí, se determina tu utilidad antes de impuesto. ¿Cuál es mi utilidad antes de impuesto? Pues mi utilidad bruta menos mis gastos, que en este caso son los 2,000, me da mi utilidad antes de impuestos, 12.600. A esa utilidad le aplico el ISR del 30% y me da un ISR a pagar de 3.780. ¿Cómo determino mi utilidad neta? Pues a mi utilidad antes de impuesto menos el ISR y me da mi utilidad neta. ¿Sí? De esta forma es como terminamos el estado de resultados hasta llegar a la utilidad, ¿no? De la balanza me traigo los datos. Si se fijan, de la balanza nada más nos llevamos al estado de resultados la cuenta de gastos sobre compra, otros gastos y ventas. Todas las demás son cuentas de balance y ya empezamos a armar nuestro balance general. Recuerden el encabezado, balance general, nombre de la empresa, y en la parte izquierda iniciamos con los activos. Balance general, activo circulante, bancos, caja, mercancías, IVA acreditable, y aquí en esta parte suma del activo circulante, que es este, ¿no? Y luego el activo fijo, nada más tenemos mobiliario, equipo de reparto, suma del activo fijo, y mi total activo, ¿cómo lo determino? Mi suma del activo circulante más la suma de mi activo fijo me da mi total activo, ¿no? Nos brincamos al pasivo. Pasivo a corto plazo, IVA trasladado, lo tengo en la balanza. El ISR, recuerden que me lo tengo que traer siempre de la balanza, del estado de resultados. Cuando ya determino el ISR en el estado de resultados,
ya me puedo traer a mi balance general este impuesto porque es un pasivo y es una obligación a corto plazo, y pongo aquí el ISR que me dio en el estado de resultados. Aquí lo pueden tener. Este dato me lo llevo al balance general. Suma del pasivo a corto plazo, que son en este caso estos dos. Y luego no tenemos a largo plazo pasivo porque no pagamos ni hipotecas ni documentos a más de un año. Este es mi total pasivo. Capital social, ¿cuál es la aportación de los socios? 600,000 pesos. Chequen sus saldos de apertura, cuando les dicté las operaciones ahí viene. Son 600,000. Dice, a mi capital social se le suma el acumulamiento de las utilidades. ¿Cuál fue la utilidad que tuve en este periodo? Me voy a mi estado de resultados y dice que mi utilidad neta es de 8,820. Entonces pongo más mi utilidad neta, 8,820 me da mi total capital. Aquí hay un error ortográfico, ¿no? Total capital 608,820, que es la suma de mi capital más mi utilidad neta, total capital. Una vez que armo mi balance general, ahora sí, podemos corroborarlo con la fórmula. Aquí lo puse en la parte inferior. Mi activo es igual a pasivo total más capital, y aquí está la representación. Mi activo, este total activo, 616,056, dice debe de ser igual a la suma de tu total pasivo, 7,236, más tu capital, 608,820, y me da lo mismo que mi activo. Y es mi balance general. Ahí, jóvenes, ya está cuadrado. ¿Sí? Ya lo cuadré. Y ya ponemos las firmas, elaboró, revisó y autorizó, y ahí termina el balance general, ¿no? Entonces, esto, jóvenes, es de la práctica Dulcería Los Globos SASB. Es muy importante que la tengan porque les va a servir mucho para cuando hagan su proyecto final. En la siguiente clase vamos a hacer otro ejercicio, pero lo que vamos a hacer es, yo les voy a poner los datos del ejercicio aquí en un PowerPoint o en un Excel, para que lo vayan viendo en su pantalla, bueno, en mi pantalla, y a lo mejor también yo lo voy resolviendo con ustedes, y lo voy a ir haciendo con ustedes en el Excel. Y ustedes, jóvenes, lo que tienen que hacer en esas siguientes clases que vamos a tener grabadas, y en que vamos a hacer ejercicio práctico, porque realmente ya nos quedaba más que hacer las prácticas. Yo les voy a dar los datos de la empresa y yo lo voy a empezar a hacer con ustedes. A lo mejor hasta la mitad la voy a empezar a hacer la práctica. Ustedes tienen que terminarla en sus hojas verdes. Esas hojas verdes las tienen que terminar en las siguientes clases. Yo les voy a dar las indicaciones de cómo es cómo vamos a seguir trabajando, ¿sí? Entonces, pues aquí, muchachos, les dejo esta clase que pertenece al día de hoy, 23 de marzo. En el caso de los del grupo de lunes, y para los del martes, pues para mañana 24, ¿no? Entonces, así es como lo vamos a estar manejando. Aquí hicimos el resumen en la práctica. Entonces, la siguiente clase, jóvenes, así le vamos a hacer. Vamos a hacer una práctica y yo la voy a ir haciendo aquí en un Excel. Vamos a ir viéndola. Y a lo mejor yo la avanzo hasta la mitad y ya ustedes le siguen, y en la siguiente la vamos a retomar. Recuerden que ahorita en el Academic no hay que subir nada, todavía no les pongo actividades en Academic, yo les voy a ir diciendo, ¿no? Esas cuestiones las voy a ver directamente con sus jefes de grupo, y pues ellos van a ser quienes les van a estar dando la información, ¿no? Ahorita aquí nada más es para que tomen la clase de este día, y hagan su resumen aquí de lo que es toda la contabilidad y lo que era la práctica de la dulcería de los globos, ¿no? Aquí la tienen por si les faltó algún detalle, pues ahí lo pueden tomar. Entonces, muchachos, pues por mi parte sería todo. Es importante que tomen nota de estas clases que vamos a estar haciendo, porque les puedo poner también alguna actividad en Academic donde les ponga ciertas preguntas de la clase que se impartió virtualmente, aquí grabada, o les puedo poner alguna otra actividad. Entonces es importante que estén pendientes, ¿no? Porque de esta forma me voy a dar cuenta quiénes están aquí y quiénes no. A las personas que
que no pueden estar ahí en línea, pues por eso se optó por por hacerlo grabado. Muy bien, jóvenes, entonces sería todo. Ahí en el Academic les voy a poner el link para que tomen el link del video y los manden al YouTube y ahí puedan ya tomar su clase sin ningún problema, ¿no? Por mi parte sería todo, jóvenes, y pues a cuidarse, tomen las medidas de seguridad que pertinentes y pues aquí me van a estar escuchando en la siguiente clase, muchachos. Que tengan un buen día.